Les decía, me di cuenta. muchas dimensiones, muchos niveles, muchos factores están en juego en todos los conflictos. Vemos que la multidimensionalidad, la multifactorialidad, la multiactorialidad, la multitemporalidad, la multifacialidad, multiplicidad de lenguajes, de formas de imaginación, de estructuras de sentimiento, nos van a aparecer de modo abigarrado, de modo superpuesto en los conflictos. Entonces, pretender respuestas fáciles a temas que son complejos requiere empezar a pensar de modo complejo para entender que no hay respuesta única. Sí hay respuestas posibles. Y hay que construir la respuesta posible. Yo les decía antes que cada caso en particular requiere una respuesta en particular. Que a lo que hablamos antes y problematizamos antes, que no hay soluciones mágicas a la complejidad de la etapa, tiene que ver con esto también. Tiene que ver con que hoy las violencias son múltiples, son concatenadas, pero también hay varias dimensiones, hay varios factores, hay múltiples circunstancias de niveles que se superponen, hay cuestiones de tiempos, el antes, el durante y el después se superponen, y esto lo vemos por lo general en cualquier tipo de acontecimiento. El Rosario, con un acontecimiento como el que tuvo, el antes se transforma en el durante, y el durante, para poder entenderlo, lo tenés que entender con el antes. ¿Qué perdió la gente que perdió? ¿Qué le quede? ¿Cómo se construye el futuro a partir de qué le queda? El por qué recordar se pone arriba de la mesa. ¿Cómo trabajar con lo que es la memoria? ¿Cómo recuperar la memoria histórica? Todo esto aparece en la conflictividad. Yo les decía, cuando traté de hacer una introducción a cómo entender los conflictos, les trataba de hacer un cuadro de situación sin la pizarra. Ahora que tengo la pizarra va a ser más fácil. Y en ese sentido planteaba que los conflictos tienen un sistema de medición por tiempo e intensidad. Intensidad, tiempo. Hay una primera etapa de los conflictos que aparece por aquí abajo, que es la latencia. Hay una segunda etapa de los conflictos. Esa es una primera etapa. Esta primera, que todavía no apareció, es la latencia. Voy a explicar una por una para que la puedan entender bien. Las voy a graficar todas y luego las explico. Hay una segunda etapa que es la emergencia, que es cuando recién afloran algunas circunstancias que son claves para tener en cuenta en el conflicto. Y la latencia es cuando aparecen los primeros síntomas. En medicina esos primeros síntomas se llaman prodromas. Luego hay posiblemente una escalada del conflicto. Luego el conflicto puede entrar en una meseta. Luego el conflicto puede volver a escalar y con violencia, puede desescalar con violencia o desescalar sin violencia. En cualquier momento puede desescalar con violencia o sin violencia. Y a veces hay una actitud por parte del Estado que es hacer desvanecer el conflicto, ya sea con una resolución o ya sea con una acción de hecho. Frente al conflicto, sofocar el conflicto implica un desvanecimiento de la situación conflictiva que en verdad lo que hace es desaparecer el conflicto del escenario. Pero no quiere decir que terminó el conflicto, sino que desapareció
ese episodio del conflicto que se da, o ese epifenómeno del conflicto que se da en el escenario. Los conflictos, para trabajarlos bien, hay que trabajarlos lógicamente en sistemas de alerta temprana. En lo que antes decía Pródromo, en los primeros síntomas de aparición del conflicto. En esos primeros síntomas es una oportunidad importante para tener una gestión constructiva del conflicto. ¿Por qué no hablamos ni de resolución y tampoco de transformación? Porque son los términos que están en discusión hoy en día. La resolución y la transformación del conflicto. Yo quiero resolver un conflicto, me pregunto cómo puedo hacer para terminar con esto. Y tomo una determinación. Si yo quiero transformar el conflicto, no resolverlo, me tengo que preguntar, ¿cómo puedo hacer para terminar con esto y a su vez generar algo que permita hacer fluir el conflicto, encauzar el conflicto, dar causa al conflicto? Detrás de todo conflicto hay una exclusión. Ya sea conflicto de cualquier tipo, familiar, comunitario, social, siempre hay una exclusión. Una exclusión de un derecho, una exclusión de un acceso, una exclusión de un bien, pero hay una exclusión que genera posicionamiento por parte de los actores. Los actores se posicionan en función de esa exclusión y marcan el modo en que se quiere hacer un planteo. Hay muchos momentos en que se marca el modo, pero hay muchos momentos también donde se va haciendo saber que hay un conflicto que está en ciernes. Y esta es la primera etapa, la etapa de alerta temprana. Alerta temprana, que en esta etapa de alerta temprana es la etapa donde se puede trabajar bien en la gestión constructiva de conflictos. Yo les decía en la primera clase que a mí no me gusta hablar de métodos no adversariales, les decía que no me gusta hablar de métodos alternativos, primero porque no hay que definirlo por la negativa como no adversariales, y después porque hay que definirlos no desde una centralidad, por eso no hay alternativos, sino que es mucho más apropiado hablar de gestión constructiva de conflictos. ¿Cómo se gestionan los conflictos para transformarlos, para resolverlos, para manejarlos, para tramitarlos? ¿Qué tipo de cauce podemos dar al conflicto para que no deje de ser conflicto, sino para que no llegue a violencia? Porque lo que aquí pretendemos es que los conflictos sigan siendo conflictos. Algo muestra el conflicto, ya sea esa exclusión o están denotando algún tipo de indignación, impotencia, sensación, actitud frente al conflicto. Por eso es tan importante lo que le está pasando al actor. Es muy importante tener en cuenta lo que antes decíamos, que también hay multiactoralidad. Lo que le está pasando al actor, pero también qué se le opone a ese actor frente al conflicto. ¿Cuál es la sensibilidad frente al conflicto que tiene el actor estatal? ¿Cuál es la actitud frente al conflicto que tiene el actor institucional? ¿Y quién tiene la posibilidad de hacer algo con los conflictos? Porque no todos en todo. Y a veces por meter todo en todo es más fácil, nos aliviamos diciendo no hay políticas públicas. ¿Y qué queremos decir con esto? Nada. Es lo que decía ella con Borja. Cuando Jordi Borja empieza a poner en discusión algunos términos, esa discusión de esos términos tiene que ver con esto, con términos que nos dejan descansar en ellos. Antes decíamos sostenibilidad, gestión, producto, todo lo que tiene que ver con los proyectos, ¿vieron? ¿Cuál es la meta, la supermeta? Todas esas cosas que enseña la temática inventada también por los que generan las nominaciones, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, han generado nominalidad.
y después la apropiamos, esa nominalidad, y la tomamos como que es la verdadera nominalidad con la cual resolvemos todo y lo metemos cada uno en cada situación para resolver todo. En esto pasa lo mismo. En la conflictología pasa lo mismo. Pasa que determinado tipo de situación decimos, bueno, a esto vamos a aplicar determinado tipo de herramienta y con esto se resuelve. No. Por eso fue rica la discusión anterior. No. No hay salidas únicas, no hay soluciones mágicas. Y cada conflicto requiere, como le gusta decir a Liliana, como aprendimos juntos, a transitar el tránsito. Requiere que transitemos el tránsito. Vivir el proceso, porque durante el proceso van surgiendo posibilidades. Ahora, también tiene que haber decisión política para poder vivir el proceso. Claro que habitualmente cuando decíamos que el conflicto es como un hierro incandescente que nadie lo quiere tocar, es porque el conflicto recién cuando está acá arriba, alguien quiere meter mano en el conflicto y llaman mediadores o a quien sea para que se meta en el conflicto, pero recién cuando llega aquí arriba, que en la próxima reunión vamos a ver, cuando analicemos el rol de la prensa con los conflictos, el grado de impacto que produce la prensa al generar visibilidad en los conflictos, darle un lugar al actor social y a su vez incidir en la opinión pública para generar impacto, poder vender a partir de tener clientela que consume. Y la conflictividad, yo lo dije en el primer encuentro, lo vuelvo a repetir, tiene, entre otras cosas, algo muy seductor para la población. Si no, no consumiríamos tanto conflicto a través de los medios de comunicación. Si no, los medios de comunicación no promoverían tanto el conflicto, pero a los medios se los puede trabajar, y esto viene a colación con algo que vamos a ver ahora, se los puede trabajar con una actitud proactiva frente al conflicto, con la propia agenda de los medios de comunicación, porque no hicimos nada con los medios. Entonces los medios tienen su propia agenda, y esa agenda hace que posicionen el conflicto como más le conviene a los medios, que también lo vamos a ver aquí, en un próximo encuentro. El rol de los medios en los conflictos. Pero claro, cuando el conflicto llega a determinado tipo de lugar de escalada, en ese lugar es muy difícil que podamos, desde la mediación, desde la gestión constructiva de conflictos, desde una óptica de transformación de conflicto, transitar el tránsito, vivir el proceso y que surjan posibilidades. Porque habitualmente cuando el conflicto llegó acá arriba, los actores sociales están produciendo su propio negocio, que es la visibilidad. Los medios están produciendo su propio negocio, que es vender a través de algo que venden, porque nosotros compramos. Entonces el actor estatal, en vez de llamar mediadores, llaman a aquellos que creen que pueden ser su solución, que son las fuerzas de seguridad. Y en vez de ser la solución, acrecientan mayor potencia, le dan mayor potencia, le otorgan mayor potencia al show mediático. Y ahí, digamos, es donde ya a la ausencia del Estado, digo, viene la presencia del Estado, ¿no? Claro, pero es la presencia más... Claro. O peor. Claro, digo, entonces ya digo, lo que hay que lamentar no es la ausencia del Estado, como decíamos antes, sino la presencia del Estado. Un ejemplo claro es lo que pasó en el Gordon, ¿no? Claro, perfectamente. Se ofreció la mediación desde... Sí, desde la Defensoría se ofrece la mediación. Se entendió que había que buscarle otro tipo de alternativas a eso, desde la lógica del que tomaba decisiones, y la alternativa era oponerle las fuerzas regulares a las teóricas fuerzas irregulares. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son fuerzas regulares y cuáles son fuerzas irregulares? Las fuerzas regulares son aquellas que te garantizan la solución del conflicto o que te lo acrecientan. Yo no creo haberlo dicho aquí, lo digo en muchos lugares, pero Lugo pierde el poder más allá de un golpe de Estado, porque un conflicto lo trató la policía.
Duhalde se va del poder, más que por una decisión política, por cómo trató un conflicto la policía. Bachelet en su mejor momento del poder, en la mina La Escondida, en el conflicto del transporte Transantiago, en el conflicto de los estudiantes, en cada conflicto opuso las fuerzas regulares a las fuerzas irregulares. ¿Cuáles son los irregulares? Los estudiantes, los trabajadores de la mina escondida. Y la verdad que siempre paga el costo político el que opta por esta vía de solución de los conflictos, por creer que es la única vía apropiada. Neuquén, ayer, sin ir más lejos. O sea, para poder sacar una ley tenés que garantizar que esa ley va a salir también sosteniendo desde las fuerzas regulares a las fuerzas irregulares. Ahora, ¿cómo podés caracterizar como fuerzas irregulares aquellos que te llevaron incluso al lugar del poder que vos tenés? Sí. Ahora, suponemos que es una decisión consciente de Duhalde, de Macri y de... No, es la discusión de antes. Es la discusión de antes. Eso de Fuente Alba. Es la de Zapata. Es la discusión de antes. Lo que hablaba yo de ayer es lo de Chevron. Es la discusión de antes. Lo de antes tiene que ver con que se le opone la actitud conocida. Lo otro tiende a la búsqueda. Tenemos a alguien que trabaja con la cooperación y sabe cuán de moda está la acción sin daño dentro de lo que es el mundo de la cooperación internacional. Porque pues le dicen, bueno, vos vas a intervenir en un lugar donde no conoces el contexto, no sabés hasta dónde los actores te van a dejar entrar. Tenés una contracultura a partir de quién sos frente a esos actores. Bueno, tratar de no ocasionar daño o minimizar los riesgos, que esto es la acción sin daño. Minimizar los riesgos posibles de lo que vos podés llegar a hacer frente a ese tipo de intervención. Y en este caso nosotros también tenemos que minimizar los riesgos. Y minimizar los riesgos es saber cómo leer los conflictos, en qué lugar se encuentran y qué denotan este tipo de conflictividad. ¿Qué están denotando este tipo de conflictos? Por eso, el mejor lugar para poder trabajar es en el sistema de alerta temprana. Ahora, con el conflicto ya escaló, se amesetó, el conflicto puede emerger nuevamente con violencia, puede, si está bien trabajado, desescalar, pero desescalar bien trabajado. Lo que nosotros venimos a tratar de transmitir aquí no son recetas mágicas, no es un PowerPoint con una lista de elementos de salidas viables, es simplemente decir, desde la problematización que estamos haciendo, porque por eso este curso es diferente a cualquier curso de mediación, desde la problematización, empezar a tener una mirada hacia la conflictividad que nos permita tener un abordaje integral con multiplicidad de acciones frente a lo que se opone naturalmente al conflicto, que es una especie de piloto automático, de acción-reacción, acción-reacción. En el conflicto del campo, en algún momento yo pude hablar con Alberto Fernández, que charlábamos del tema ese. Y había como una concepción, no de él, sino de parte de lo que él planteaba, que con el administrado no se negocia, se lo gobierna. Y esto no está ni mal ni bien. Simplemente es un dato de la realidad. ¿Sí? Es una lectura política de la situación que es válida. Lo que pasa es que ese tipo de lecturas que se pueden dar, que son las más comunes por parte del actor estatal en cualquier lugar donde nos encontremos. Porque si no, cuidado, el diálogo también puede ser leído como un signo de debilidad. Cuidado, a mayor capacidad de la política, esto me lo enseñó la defensora del pueblo de Bolivia, que falleció, Ana María Romero de Campero. A mayor capacidad de la política, menor capacidad dialógica. A menor capacidad de la política, mayor capacidad dialógica, pero por conveniencia.
llamamos a dialogar, no como una situación de debilidad, sino por una necesidad política. Ahora, si no tengo la necesidad política, te impongo el poder. Ese dilema lo debe haber tenido Alfonsín con el tema de los militares. Sí, claro. A ver, No, explícalo. lo diálogo, no, que él venía de toda una tradición de tener que negociar mucho con, inclusive él, por ejemplo, fue defensor de Santucho, etcétera, de negociar con los militares en otras instancias. Cuando llega presidente de la Nación, tiene los conflictos con los militares y plantea una forma dialógica de negociación al inicio, inclusive con las leyes, después del juicio a la Junta, que implica un posicionamiento para un actor que tenía pensado actuar de otra manera, no una forma dialógica y negociada. Entonces él no entiende que del otro lado no estaba planteada ninguna posibilidad de diálogo como lo planteaba desde toda su experiencia política. Es una persona que había comenzado, el único que había comenzado desde cargo de concejal, todos los cargos posibles hasta llegar a presidente, y estaba acostumbrado a negociar en todos los campos de la política. Y llega ese conflicto y propone algo que no va para el sector. Sí, sí, absolutamente. Yo les pido hacer una abstracción y metámonos en un conflicto de Bolivia que me tocó participar, que les quiero traer para que vean que hay siempre espacio de posibilidad para atender los conflictos y tomar en cuenta esto de que una matriz de conflicto, que es una forma de analizar los conflictos, sirve para ver no solo los conflictos, no solo para que nosotros lo analicemos, sino también para que los actores lo analicen. Este conflicto es así. Es un conflicto que se da en Sucre, se da con tierra superpuesta, donde el actor campesino y el actor indígena están en plena puja. El actor campesino entiende que la tierra es de ellos, el actor indígena. Esa constitución trajo algunos temas que tienen que ver con la autonomía indígena, departamental, regional y municipal. Y por otro lado, aparte de la autonomía, este reconocimiento a la plurinacionalidad. Estos son los dos hechos más fuertes de la Constitución política. En este conflicto entra el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, al cual yo había capacitado a todas sus brigadas de campo. Y había un conflicto que era paradigmático en Bolivia, que era este. Porque hacía 10 años que los actores confrontaban unos con otros y nunca permitían el saneamiento. Saneamiento es la regularización de la situación jurídica de la tierra. A su vez, se discutía la tierra comunitaria de origen, que se llama TCO, y se los digo así porque lo van a ver, el video dura 35 minutos, lo van a ver TCO, tierra comunitaria de origen. Porque la tierra yo te la doy a vos, comunidad tal, vos no la podés enajenar, tu comunidad la va a tener siempre. ¿Sí? O sea, no es que no sos propietario, es una propiedad comunitaria. Y luego ese modo de tomar en cuenta que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que se reduce en un término como el INRA es el tercero que tiene que definir a quién le corresponde la tierra. Entonces la puja era entre campesinos e indígenas para ver a quién le correspondía la tierra. Los campesinos también se denominan sindicatos. Es una nominación propia. ¿Sí? Los sindicatos. Bueno, entonces vamos a ver el video. Tenemos tierra comunitaria de origen, tenemos los cara a cara, que son los indígenas. La primera reunión que van a ver es con los cara a cara. Yo sí les planteo la posibilidad de juntarnos el día jueves, este jueves. Si todos están en condiciones, en posibilidad de venir este jueves. En principio la convocatoria la vamos a hacer para el jueves a la tarde. Por una cuestión metodológica me parece que sería muy útil que tengamos todavía una reunión privada de 1 hora con una parte y una reunión privada de 1 hora con otra parte el día jueves. Después vamos a hacer la reunión conjunta, porque hace falta aceitar algunos temas que tienen que ver con qué es lo que queremos trabajar. No sé si
Mi nombre es Candelaria Pope, soy central provincial del municipio de Poroma, segunda sección Oropesa. Aslında şartlarıyla que taller de caminata conflictos de organizaciones públicas. ¿Por qué no intentar? Porque cuanto más espacio de diálogo se genera, más posibilidades hay. Siempre es un espacio de posibilidad, un espacio de diálogo. No quiere decir que sea la panacea, quiere decir que es un espacio de posibilidad. Y que hay que ir transitando este camino que puede dar una salida. O sea, ¿cuántos conflictos, si uno abre la instancia del diálogo, podrían tener una salida de conflicto?